Les cuento, les recuerdo que hace poquito estuvimos presentes en la entrega de los premios Emprendedor del Año y como cada año compartimos con ustedes los testimonios de vida de los protagonistas, de los ganadores de la categoría social. Ya hace un par de años que los ternados son premiados porque la realidad es que el trabajo que hacen es enorme y costaba mucho premiar a uno, entonces la empresa decide premiarlos a los tres. Y hoy estoy con Diego Bustamante, él es presidente y director general de Patapila y vamos a compartir su historia. ¿Cómo va, Diego? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ale? Bien, muy contento después de haber recibido el premio, la verdad. No pensé que me iba a poner tan contento, porque no soy muy de los premios, viste, que los que estamos en Sí, lo social no vamos por esos lados, pero bueno, como sentir un poco el reconocimiento y te ayuda también a tomar perspectiva, ¿no? De lo construido, de lo logrado y a darte ánimo y en algún punto está bueno también, ¿no? Como una por palmadita supuesto. en el hombro al esfuerzo de que obviamente en la sociedad hay pocos lugares donde esto se premia, o sea, se premia cuando uno lo cuenta, lo que hace, pero obviamente nuestros proyectos no son unicornios o Tal cual. empresas así prestigiosas, aunque el trabajo de gestión y de construcción es tan complejo o aún más complejo como montar un emprendimiento que tenga un impacto económico. O sea, Ah, por realmente el supuesto, impacto que nosotros tenemos es por mucho supuesto. Bueno, laburo. a mí me gustaría que me cuentes, Patapila tiene una historia, Patapila tiene un foco puesto en luchar contra la desnutrición infantil, trabaja en el norte de nuestro país. Bueno, pongamos a quienes nos están viendo en situación para que sepan de qué hablamos cuando hablamos de Patapila. Bueno, patapila quiere decir pies descalzos. Pila es como una palabra que significa desnudo, es como un vulgar, pero que en todo el norte de nuestro país se aplica mucho en el diálogo cotidiano de las familias. A los changos que andan pies descalzos le dicen patapila. Ah, mira, Así que para nosotros significa como una filosofía de vida, una filosofía también de entrega y de abordaje a los demás. Es una ONG, una asociación civil que la constituimos en 2015, que cuando arrancamos un poco la vida allá, yo me instalé a vivir en una comunidad guaraní a 20 kilómetros de Tartagal, donde arrancamos un poco a vincular un poco la necesidad con las posibilidades de la región y por otro lado salir a buscar un poco de puertas como para generar algún estilo de acompañamiento que ayuden a las comunidades a desarrollarse, aunque sea un poco, o recuperar la dignidad en algunos lados donde se vive con mucha indignidad, no por parte de ellos, sino por parte de la realidad estructural. Así que así fue como Patapila se fue desarrollando y fuimos montando como toda una estructura de acompañamiento humano. Principalmente, como vos decís, el foco principal estuvo asociado al norte de Salta, acompañar a las comunidades originarias y en la línea de atender a chicos con desnutrición, primero diagnosticando los chicos que están desnutridos y después incorporándolos a programas de acompañamiento profesional y semanal, donde se va trabajando todo el tema de la alimentación, la estimulación, la higiene, el agua y todas las herramientas que le podemos dar, sobre todo a las mujeres, como grandes agentes de salud de sus hijos y ujú, promotoras del bienestar de la familia para que realmente puedan erradicar, recuperar a ese niño y también aprender a resolver un montón de cuestiones que hacen a la vida familiar para que no vuelvan a tener un chico de bajo peso o de riesgo. claro, porque es como un abordaje integral el que debe hacerse, no alcanza con sacarlo de la situación crítica. Esto es un todo para que... Claro, obviamente es un todo y es un todo difícil de construir. Depende cada caso. Hay casos que con un poco de acompañamiento, con iluminar un poco a la madre en algunos temas,
se logra recuperar al niño rápido. En otros casos son tejidos sociales más quebrados o familias que están un poco más desarticuladas o una madre que está con menos capacidad desarrollada y además o con muchos hijos o con menos posibilidades. Entonces hay casos realmente de muchísima gravedad que es muy complejo y hay que trabajar sobre todo muy articulado con las instituciones locales. Para eso Patapila no solo aporta profesionales que hacen un seguimiento, sino también que dialogan con los profesionales del hospital local y de la municipalidad como para abordar algunas temáticas que son propias de la salud, de situaciones realmente muy límites, como chicos deshidratados, como embarazadas sin ningún control, como chicos de 2, 3 años que no hablan o no caminan y que nunca fueron diagnosticados, patologías de base, y la incapacidad que tienen las familias a acceder al sistema de salud, lo vuelve a veces que ya ni atienden las cosas que les pasan, entonces se terminan muriendo los niños de enfermedades prevenibles, en un contexto de pobreza que con muy poco acceso al agua, hay muchas familias que no llegan al agua o tienen que caminar para buscarla, o con problemas de alimentación, de hacerse de alimentos saludables. Entonces como que tratamos de abordar un poco integralmente, pero no para que Patapila resuelva los problemas, sino para que las familias resuelvan sus problemas y aprendan los mecanismos para ir a articular en las instituciones, además de lo que Patapila puede aportar. Claro, Esa es como la línea principal. Uh-huh. Esa es como la línea principal que generamos. Centros, hoy Patapila tiene 5 centros en la provincia de Salta y uno en Mendoza. Estos centros, las familias se acercan a recibir este acompañamiento y tenemos consultorios, salas de jardín, talleres de oficios, cosas lúdicas y demás. Y después cada equipo tiene su camioneta para recorrer las comunidades que son aún más alejadas de estos centros, que por añadidura son muchas veces más vulnerables porque están como en camino 70 kilómetros de tierra para llegar al pueblo, y entonces eso hace como todo mucho más inaccesible, y los tiempos, ¿no? Una mamá que no tiene la partida de nacimiento, entre que va hasta el pueblo y mete el papel y que el juez de paz no estaba, y entonces en sacar una pensión, que a veces es la única oportunidad de tener algo de plata como para comprar mercadería y vivir, que tienen las comunidades, tardan, no sé, 2 años en hacer un trámite, y así, entonces como que, nada, hay mucho entretejido local, donde Patapila hace las veces de puente, y de conecte, y de ayuda, y levantar el teléfono, y empujar cosas, y un poco es eso, ¿no? No solo resolver algunas cosas puntuales nosotros, sino tender redes. Son como muchos los factores que llevan a ese desenlace trágico y triste que uno dice, bueno, un niño muere desnutrido por quizás una enfermedad, como vos decías, una enfermedad prevenible. Pero, digo, son muchas aristas, son muchos temas los que influyen. No es solo, y bueno, estaba mal alimentado, digamos, ¿no? No, lejos de eso. Sí, muy amplio. Tiene que ver fuerte con la alimentación, tiene que ver fuerte con la salud y la higiene, tiene que ver fuerte con el tema del acceso al agua, tiene que ver fuerte con la estimulación del niño, y atrás de todo eso está el desarrollo económico de la familia, el desarrollo económico de la comunidad, el acceso a la educación. O sea, está totalmente, por eso la desnutrición es la punta del iceberg. Claro. Que por añadidura es como lo más frágil del iceberg, donde más se quiebra, donde el niño se quiebra, y si no se quiebra del todo, no llega a desarrollar su cerebro, se queda más corto de capacidades y demás. Por eso arrancamos por ahí. Que no haya chicos desnutridos, que no haya chicos que pierdan la vida en ese contexto, pero después si no nos metemos más por debajo, como que nunca vamos a cambiar realmente las cosas de base. No, vas a solucionar un tema, un niño. Claro. Y no vas a salir de ahí. Digo, 2 cosas. Primero, yo cuando te escuché el día que entregaron el premio, hablaste de una crisis humanitaria,
una crisis humanitaria que quizás no tiene la visibilidad que debería tener. Esa es una Sí, opinión pregunta. no, totalmente. No la tiene, aunque ha tenido momentos de tenerla. El Sí, tema es por que en la eso. Argentina y en este mundo las cosas pasan, o sea, hace 2 años hubo una muerte muy pronunciada de muchos niños y como había un cambio de los dos gobiernos, nacional y provincial, se declaró una emergencia sociosanitaria en la provincia, eso hizo que salgan en todos los medios lo que estaba pasando en Salta, que vengan un poco organizaciones internacionales a poner la mirada en Salta, vino la ONU, vino la Unión Europea, vino UNICEF, llegó al norte de Salta la Cruz Roja a instalar un campamento, el ejército argentino, o sea, pero después vino la pandemia, entonces un poco como que la pandemia se llevó puesto ese envión que había tomado un poco la realidad social de Salta, dejó sembrado mucho vínculo y mucha estructura también del Estado que hoy está, el Estado Nacional sobre todo, que está vinculado un poco con la realidad de allá, pero es una crisis humanitaria porque tenés miles de habitantes viviendo en condiciones infrahumanas, con un NBI muy por debajo de la media de pobreza, sin desarrollo, sin educación, sin acceso a la salud, sin vivienda, sin agua, sin electricidad, sin conectividad, sin señal de teléfono, sin caminos. No todo, no todo. No, Cuando no, te digo no, claro. sin, estoy haciendo como Sí, sí. un pantallazo general. Es muy diverso. Las comunidades guaraní no es lo mismo que las wichí, que las tobas. No es lo mismo una comunidad en la frontera de Salta con Bolivia que una comunidad cerca de Tartagalo de la Ruta 34. Pero en contexto general, mucha discriminación, mucha discriminación. Hay una barrera cultural lógica, pero que no está zanjada después de años y años de historia. Entonces, la realidad es que hay mucho trabajo como para abordar en la parte de concientización, en el trabajo cultural y en seguir contándole a la sociedad que en nuestro país está pasando esto y que no podemos mirar al costado. Qué terrible, yo te escucho y es cierto, no solo, bueno, hace 2 años, sino digamos, es como que hay una montaña rusa con esa visibilidad. De repente nos empezamos a enterar todos, o sea, yo que trabajo en la temática, quizás, bueno, lo conozco, pero me doy cuenta que no todos los medios se hacen eco y queda como medio sepultado. Y parece que porque está sepultado se hubiera solucionado, y estamos muy lejos de solucionarlo, y además imagino que no solo no se soluciona, sino que son problemas que se acrecientan y se agranda el tema, ¿no? Y entonces, ¿cómo Diego Bustamante, digo, siendo una persona joven, toma la decisión de enfocar su vida en esto? Porque hoy estás en Entre Ríos, o estás en Salta, o estás, digamos, siempre estás ahí, en el campo, haciendo trabajo de campo, tratando de mejorarle la vida a lo que puedas, a lo que pueda Patapila y un montón de gente como vos y como Patapila y como muchas organizaciones que luchan Sí, en pos de obvio, eso. obvio. Bueno, como viste que cada camino es cada camino. En mi caso se fue generando este compromiso por muchos motivos. Yo empecé yendo a misionar al norte de Salta con los hermanos franciscanos. Con ellos entré a las comunidades y empecé a conocer. Después terminé estudiando algunas cosas que me fueron generando preguntas y cada vez que iba al norte me volvía con más preguntas y bueno, después el camino también de la vida me fue llevando a elegir cada vez más espacios de encuentro con la gente en situación de pobreza y eso también fue mi gran escuela de escucha durante muchos, muchos años. Después hice una experiencia en Santiago del Estero en 2014 con otra organización, que eso fue como una plataforma para después animarme a ir a Salta a generar el proyecto de Patapila. Y bueno, y una cosa fue llevando a la otra y en el momento que uno le pone rostro, le pone nombre, ya no es la pobreza, ya no es las comunidades, ¿eh? Es tal comunidad, está el cacique, está el familia, está el niño, y cuando vas armando también una lógica de acompañamiento, después la tenés que poder sostener. Entonces, fui
te mentiría si te dijera que el día que yo empecé Patapila tendría en mi cabeza todo lo que pasó en estos años o lo que hoy estamos haciendo. Ni yo tenía la dimensión de la profundidad de la crisis que había en las comunidades, ni de todo lo que hay para trabajar en materia de derechos humanos y en materia de muchas cosas que la fui pudiendo vislumbrar con el tiempo y con el avance del proyecto y también con el crecimiento mío personal. Por supuesto, y con volantazos, como uno dice, ¿no? Quizás haber tomado caminos que no eran los correctos o que no obtenían los resultados esperados. Y hoy en día, hoy por hoy, Patapila, ¿a quién convocarías? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Por qué camino el que nos está viendo dice, yo quisiera ser parte o colaborar? O imagino que debe haber distintas formas. Sí, diferentes formas, pero como te decía un rato, los proyectos más grandes están en Salta. Sí. El proyecto después está en Mendoza. Hoy en día hay mucha gente que escribe que quiere ayudar y que por ahí son de otras provincias, es un poquito más complejo. Pero hoy en día, primero, Patapila se sostiene por el aporte de gente, ser humanos comprometidos, que por lo menos ponen alguna cuota mensual económica, que no es menor, porque gracias a ese aporte de un montón de personas, hoy son más de 2.200 personas que donan todos los meses en Patapila, con eso contratamos la nutricionista, el médico, la gente que tenemos viviendo en Salta y que es un trabajo y que tienen que cumplir y que tienen responsabilidades afines. Sino también tenemos voluntariados que ayudan a veces en las oficinas en Buenos Aires o viajando también al norte y que ponen su profesión al servicio o ir simplemente a colaborar en lo que haga falta. Pero el nivel de vínculo que genera Patapila con la comunidad, eso no se construye fácil. Entonces no es un trabajo que Patapila pueda sostener desde el voluntariado, sino de alguien que se fue, estuvo 3 meses desarrollando y aprendiendo y se quedó y vivió 1 año y medio. Porque realmente lleva tiempo hacerse del vínculo y hacerse de la confianza como para que las familias te abran a contarse sus problemáticas, sus necesidades, y uno también entender un poco de qué va la cosa. Desde nuestra zona de confort podemos muy difícil. Podemos ver, podemos asumir compromisos, podemos entender, pero solamente creo que el que va y lo vivencia y puede compartir un tiempo en ese lugar, puede realmente entender de qué va todo eso y cómo comprometerse. Bueno, es un poco claro, pero sí nos ayuda que la gente que conozca el proyecto, que nos sigan en las redes, que es @patapila en el Instagram, que escriban, que traten de ayudarnos a conseguir padrinos particulares que se anoten o empresas también que puedan aportar o que se sumen a los viajes de voluntarios que por ahí hacemos en el verano, que es una experiencia un poquito más acompañada. Y una vez que hacen esa experiencia, muchos vuelven después durante el año a visitar los centros y a compartir con las comunidades, o muchos de los que hoy trabajan en Patapila fueron primero voluntarios, cuando fueron, conocieron, se vislumbraron viviendo ahí, después se postularon para trabajar en la organización. Entonces, creo que hay diferentes maneras, pero no es tan fácil como a veces cuando uno tiene el proyecto en el barrio o en la ciudad donde vive. Me imagino. Diego, y por último, hablamos de crisis humanitaria, hablamos de una problemática seria de base, pero más allá de todo, porque uno se entristece cuando escucha todo esto, pero vos vislumbrás posibilidades de que en algún momento a todas esas personas que viven de esa forma, lamentablemente, como vos bien aclarabas, no es una forma indigna y no por ellos, sino por la situación. Digo, ¿hay esperanzas de que todo esto... Sí, esperanza y... Mira, las dos cosas son verdad, Alejandra. Hay mucha esperanza, las comunidades son muy pujantes, tienen muchas posibilidades.
no necesitan que vengan los salvadores de afuera necesariamente, necesitan gente comprometida, pero también capacitada, Sí. técnicos, gente que imprima tecnología, herramientas, que ayude a desarrollar toda esa potencialidad. Hay mucha gente como yo, como Patapila o demás, trabajando en la región. Las familias se han dado maña en toda la historia y se van a seguir dando maña, pero para elevar realmente el nivel tiene que haber un plan serio, la política tiene que involucrarse al 1000% más de lo que lo hace hoy. Lamentablemente no lo hacen porque tienen una incapacidad gigante de gestión y de compromiso con la realidad, y además tienen una necesidad de capitalización tan rápida que los tiempos de las comunidades no aplican, y además se necesita mucha inversión económica para levantar el piso y la media de la realidad Claro, pero la sociocultural y inversión de podría salud y venir demás. una vez que vino el compromiso y la convicción, ¿no? Sí, Y obvio, involucrarse. seguro, La pero inversión puede venir. esperanza siempre porque además el motor de la salida es la misma gente. Obvio, obvio. Bueno, Diego, la verdad que yo quedé muy conmovida el día que te escuché, cuando vos hablaste de esto, me quedó muy, muy grabado el tema de crisis humanitaria, esta crisis que, como volvemos a repetir, que a veces aparece y a veces desaparece, y muchos creemos que desaparece y no desaparece. Quiero decir que desaparece en los medios, ¿no? En la comunicación, Sí, pero lamentablemente sí. sigue estando. Pero bueno, por otro lado, afortunadamente, hay mucha gente como Diego y como mucha gente, imagino, que trabaja no solo en Patapila, sino en muchas otras organizaciones, comprometidos y con muchas ganas de cambiar esa realidad y ayudar a toda esa población a poder cambiar su vida y a poder vivir de manera digna. Yo la verdad que te agradezco muchísimo que estés aquí No, gracias conmigo. a vos y al espacio. Me encantaría que, bueno, que les recordemos a quienes nos están viendo y nos están escuchando dónde pueden encontrarlos. Bueno, lo acabas de decir, pero bueno, no está La mal. web es Ujú. www.patapila.org. En Facebook es facebook.com/patapila.org, y si no en Instagram es @patapilaok. Y ahí tienen todas las formas de enterarse mejor qué es lo que hace el proyecto y de qué maneras pueden acercarse. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Un placer Dale, estar muchas aquí contigo. gracias. Bien, Diego chau, chau. Bustamante, él es presidente y director general de Patapila, si querés, www.patapila.org. Nosotros volvemos en la próxima edición de UNIRSE.